La Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniería Industrial, carrera en Ingeniería Industrial. En la asignatura de diseño de experimentos le hablaremos acerca de la prueba de Sheffield. Este método está basado en la distribución F. Permite controlar la tasa de error para el conjunto total de comparaciones que es posible diseñar con J medias, una con otra, una con todas las demás, dos con dos, etc. Utilizado para efectuar solo comparaciones por pares, es un procedimiento muy conservador. Tiende a considerar significativas menos diferencias de las que debería. Le daremos una pequeña introducción acerca de Henry Sheffield. Este matemático estadounidense de origen alemán, Henry Sheffield, realizó su tesis doctoral en ecuaciones diferenciales. Él nació en Nueva York y fue hijo de inmigrantes alemanes. Nació en 1907 y murió en 1977. Después de enseñar matemáticas en Wisconsin, la Universidad Estatal de Oregon y el Reed College, Sheffield se trasladó a la Universidad de Princeton en 1941. Aquí comenzó a trabajar en estadística en lugar de matemáticas puras, ayudando en la guerra como consultor de la Oficina de la Ciencia, Investigación y Desarrollo. Antes debemos conocer los siguientes conceptos para proceder a las pruebas de Sheffield. Entre ellos, ¿qué son comparaciones múltiples? ¿Cuándo deben utilizarse estas comparaciones múltiples? ¿Cuándo no deben utilizarse? ¿Y cuáles son las pruebas para desarrollar estas comparaciones? ¿Qué son las comparaciones múltiples? Son aquellas técnicas cuyo objeto es identificar qué tratamientos son estadísticamente diferentes y en cuánto oscila el valor de esas diferencias. Esta combinación lineal de medias con coeficientes deben sumar a 0. ¿Cuándo deben utilizarse estas comparaciones? Cuando no se tiene una estructura bien definida de tratamientos, cuando se pretende obtener un grupo o grupos de tratamientos similares, para seleccionar un tratamiento mejor o un grupo de tratamientos, cuando el factor analizado es cualitativo y cuando los tratamientos no se encuentran claramente relacionados. Cuando no deben utilizarse las comparaciones múltiples. Los tratamientos son niveles espaciados de alguna variable cuantitativa. En este caso es mejor emplear regresión. Cuando es un experimento factorial con dos o más factores a dos o más niveles, aquí la suma de cuadrados de los tratamientos se puede dividir en grupos definidos para probar efectos principales e interacciones, y cuando previo a la ejecución de un experimento se establecen pruebas específicas de combinaciones lineales de tratamientos. En este caso, el investigador formula hipótesis específicas y diseña el experimento para contestar esas preguntas. También debemos conocer cuáles son las pruebas para desarrollar las comparaciones múltiples. Entre ellas tenemos la prueba de Tukey, la diferencia mínima significativa, LSD, y la prueba de Sheffield, la cual es la que estamos conversando. La prueba de Sheffield se encuentra en el grupo de comparaciones no planeadas o a posteriori. Estas comparaciones se realizan después de la ANOVA para descubrir dónde están las diferencias entre medias si la F ha resultado significativa. La prueba de Sheffield se realiza una única comparación. Por tanto, a diferencia de Dunet o Tukey, pueden compararse simultáneamente más de dos medias. También esta prueba es muy popular debido a su conservacionismo, es decir, reduce las probabilidades de un error tipo 1 al aumentar de un error tipo 2. También generalmente se usa cuando las muestras tienen tamaños diferentes. Está basado en la distribución F, como vemos en la imagen,
y no las tablas de rangos estandarizados según la distribución T de estudiantes de las otras pruebas. Esta prueba también nos permite no solo comparar las medias de los niveles del análisis de varianza 2 a 2, sino también realizar comparaciones complejas. Y puede utilizarse para examinar todas las combinaciones lineales de grupos de medias posibles, no solo las comparaciones por parejas, como les comenté anteriormente. También debemos conocer lo que son los estadísticos de contraste, en donde se deben estimar diferentes características como vemos en las ecuaciones, la primera ecuación tenemos la comparación de medias, que estas debe ser igual a 0. Segundo, tenemos la ecuación en donde se encuentra la diferencia mínima significativa de Sheffer y al final tenemos la zona crítica y de decisión en donde las comparaciones de medias debe ser mayor o igual a la diferencia mínima significativa de Sheffer. A continuación les hablaremos acerca de los ejemplos de prueba de Sheffer. Tenemos el ejemplo 1. Se realizaron estudios en la Universidad de Maine, USA, donde los estudiantes sufren de ansiedad debido a ciertos programas del plantel. Se desea encontrar cuál es el programa que afecta más a los estudiantes. Tenemos el programa RBT, el psicodinámico y la lista de espera. En el programa vamos a medir si hay diferencias en los tipos de programa con respecto a la ansiedad de los estudiantes. Para el programa podemos decir que esta es nuestra variable independiente y tiene 3 niveles: el RBT, el psicodinámico y la lista de espera. Luego nos vamos a la ansiedad, que sería nuestra variable dependiente. Se puede decir que entre mayor sea el número del resultado, mayor ansiedad tendrá el estudiante. Como podemos ver a simple vista, RBT es el grupo que tiene más datos, comparado con los otros que tienen menos. Luego nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar y nos vamos a la lista de dependientes. Tenemos que agregar entonces que es la ansiedad y nos vamos a gráficos. Histograma y detalle de hoja. Continuar y nos vamos a aceptar. Nos muestra el resultado. Podemos ver el error estándar, .87, la asimetría y la kurtosis, .695. En el gráfico de caja podemos ver que no hay valores atípicos ni por encima de la caja ni por debajo. Luego entonces, regresamos entonces a la página de los datos. Vamos entonces nuevamente a analizar a modelo lineal general univariado y ponemos que la variable dependiente es la ansiedad y los factores fijos serían el programa. Nos vamos a Post Host, cambiamos a programa y escogemos el test de Sheffer, que es el que estamos estudiando, para varianzas iguales. Le damos continuar, vamos a opciones, pasamos overall y marcamos estadísticos descriptivos, estimaciones del tamaño del efecto y pruebas de homogeneidad. Continuar y le damos aceptar. Nos despliega entonces los nuevos resultados. Como ya sabíamos, vemos las diferencias de tamaños de los grupos, de los tipos de programa,
vemos entonces la media de cada programa, la desviación estándar y la población total, que serían 45. En la prueba de Levin nos da que es 0.109. Esto nos quiere decir que no es significativo estadísticamente. Es más grande, así que asumimos que tenemos varianza de homostesidad. En la siguiente tabla, entonces, lo que realmente nos importa sería el valor de p-value, que es 0.08. Esto nos quiere decir que es menor, por lo tanto, rechazamos la hipótesis. No hay diferencia entre grupos. Vamos entonces a el post-hoc test, que es el de Sheffer que estamos estudiando. Vemos las comparaciones entre los tipos de programa. El error estándar, que podemos decir entonces que no hay diferencia entre esos dos grupos. Hay diferencias entonces entre RBT y la lista de espera. En la otra comparación tampoco tiene diferencias. Así podemos finalizar el primer ejemplo, que es realizado en el programa SPSS de estadística. Para el ejemplo 2, tenemos que se asignaron al azar ratas en condiciones similares a 4 dietas, de A a D. 2 semanas después se midió el tiempo de coagulación. Tenemos en la dieta 1, la dieta 2, la dieta 3, la dieta 4. Para la dieta 1 tenemos 4 valores, para la dieta 2 tenemos 6, para la dieta 3 tenemos 6 y para la dieta 4 tenemos 8. Para este ejemplo, entonces, tenemos el tipo de dieta, que sería nuestra variable independiente, y el tiempo sería nuestra variable dependiente. Tenemos 1, 2, 3, 4 dietas. Luego, entonces, pasamos a analizar nuestros resultados estadísticos descriptivos, explorar. Tenemos entonces que en la lista de dependientes agregamos el tiempo, vamos a gráficos, tenemos el histograma y ponemos gráficos en normalidad con pruebas, continuar y aceptar. Nos despliegan los resultados. En estos resultados podemos ver el error estándar, la simetría y la kurtosis nuevamente. Para la prueba de normalidad, entonces tenemos que .848 nos dice que no es significativo estadísticamente, por lo tanto asumimos que tenemos varianza de homostesidad. Luego entonces vemos nuestra gráfica de cajas, que nos dice que no hay valores atípicos tampoco. Entonces luego pasamos a nuestra hoja de datos, volvemos a analizar, pero a modelo lineal general, univariado, y agregamos que el tiempo es nuestra variable dependiente y los factores fijos son nuestro tiempo de dieta. Vamos a post-hoc, pasamos el tipo de dieta y marcamos Sheffer, que es la prueba que estamos utilizando. Le damos continuar, vamos a opciones, pasamos overall y escogemos estadísticos descriptivos, estimaciones del tamaño del efecto y pruebas de homogeneidad. Continuamos y le damos a aceptar. Podemos ver entonces nuestros cantidad de datos para cada dieta. Vemos en el siguiente cuadro los tipos de dieta, la media de cada uno, la desviación estándar y la población total de nuestra muestra, que son 24. Tenemos entonces que .560 nos prueba la hipótesis nula, que la varianza de error de la variable dependiente es igual entre grupos. Nos vamos a post-hoc a la prueba de Sheffer,
tenemos las comparaciones entre dietas, las diferencias en medias, los errores estándares y las diferencias significativas. Con esto entonces concluimos lo que es el segundo ejemplo para la prueba de Sheffer. La prueba de Sheffer es una prueba que se aplica para hacer comparaciones múltiples de las medias de grupos. La prueba de análisis de la varianza contrasta la hipótesis de igualdad de medias de dos o más grupos. Si el resultado se considera estadísticamente significativo, lo que se puede afirmar que es al menos la media de uno de los grupos es distinta a los restantes, o bien que hay otras medias diferentes entre sí. La prueba de Sheffer es similar al test de Tukey, pero a diferencia de este, se emplea comúnmente cuando las muestras tienen un n distintos. El de Tukey es solo para n's iguales. Referencias utilizadas para el video. Y gracias por su atención.